Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor que estoy aquí otra vez para traer un estudio de la palabra del Señor. En esta noche quiero comenzar un tema sobre la soberanía de Dios. La palabra soberano significa completa autoridad. Amén. Entonces voy a basarlo en un verso que se encuentra en Hechos 4:24 y dice así: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, esto es parte de una oración que hicieron los discípulos después de aquel día en que Pedro y Juan subían a la oración y se encontraron con aquel cojo sentado a la puerta del templo, y Pedro le dio la mano y le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre que había estado paralítico toda su vida se levantó, se le fortalecieron las piernas y empezó a caminar. Al rato ya estaba saltando y brincando, y eso fue un alboroto tal que se juntó mucha gente alrededor de ellos y Pedro comenzó a predicar. Naturalmente los sacerdotes se enfurecieron y arrestaron a Pedro y a Juan. A razón de ese arresto, no solo que los amarraron, sino que los azotaron, los metieron adentro. Entonces empezaron a dialogar entre ellos qué hacían, pero no pudiendo ponerles una sentencia, porque en realidad no había nada que mereciera una sentencia. Los tenían que soltar, pero antes de soltarlos los amenazaron de que no siguieran predicando. ¿Por qué? Porque ellos no habían creído en Jesús como Mesías y lo habían mandado a crucificar. Consiguieron que los romanos aprobaran eso y que crucificaran a Jesús. Entonces ellos pensaban que ya se libraron de Jesús y ya no querían saber más nada. Pero los discípulos sabían que Jesús había resucitado y estaban contentísimos. El Señor les había encomendado que predicaran el evangelio a toda criatura, y ellos estaban en su primer amor predicando el evangelio. Así que esa es la situación. Cuando al fin ellos lo sueltan, dice la Biblia que ellos regresaron donde estaban los demás. Y le voy a leer todos los versos anteriores al que leí para que cojan la idea. Dice: ellos entonces los amenazaron y los soltaron, hablando de los sacerdotes, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, quiere decir los demás discípulos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjese, en los tiempos de los apóstoles, todavía la mayoría de las naciones tenían rey. Los reyes se consideraban ellos mismos como soberanos. Ellos tenían la última palabra. La palabra del rey era ley, no se podía discutir. Ni siquiera había que pasar por otros procesos legales para que se aprobara una cosa. Tan pronto el rey decía algo, eso había que hacerlo. Los reyes se sentían con una autoridad tan grande que ellos exigían que la gente, cuando ellos pasaban, todo el mundo se inclinara y les hiciera una reverencia. O sea que hasta el físico de la persona tenía que humillarse delante del rey. Casi que lo ponían igual que Dios. Y ellos en sí se hacían llamar soberanos. A veces al referirse a un rey, en vez de decirle rey, le decían soberano. Podemos esto, si está usted de acuerdo con esto. Pues, esa era una palabra que se usaba para los reyes. Pero
los discípulos en su oración, ellos están reconociendo que Dios es sí de verdad soberano sobre todas las cosas, porque lo ponen claramente de esa manera, porque tú hiciste los cielos, la tierra y todo lo que hay. En otras palabras, Dios está por encima de todo. Y por mucho que el hombre se quiera ensalzar y cogerse autoridades que no le corresponden, nosotros como cristianos tenemos que saber que por encima de todas las cosas está la autoridad de Dios. Y que Dios es el único que merece nuestra adoración y que nosotros nos sometamos a su voluntad. Los reyes de la tierra exigen y nosotros pues tenemos que sujetarnos a los gobernantes, pero hasta cierto punto. Cuando un gobernante te pone en contra de tu mismo Dios, entonces tú tienes que escoger, como Pedro le dijo, pues miren a ver ustedes si va a ser más importante que lo obedezcamos a ustedes o que obedezcamos a Dios. O sea, si lo que los gobernantes están haciendo va totalmente en contra de Dios, entonces nosotros tenemos que escoger obedecer a Dios. Pero en aquel día, cuando ellos dijeron eso y empezaron a orar y dijeron esa frase, soberano Señor, luego sigue diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Se fijan cómo ellos están poniendo a Dios por encima de las decisiones de esos hombres? Oh, Pilato y Herodes se unieron, pero ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? Ellos estaban realizando lo que ya Dios, ellos dicen en su oración, lo que tu mano y tu consejo antes había determinado. O sea, al fin de todo nos damos cuenta que estaba escrito, estaba profetizado que eso iba a pasar. Y ellos solamente estaban cumpliendo. Ellos se creían que estaban haciendo la gran cosa. Sencillamente estaban cumpliendo las profecías de que el Mesías tenía que morir para redimir al pueblo. Y terminan la oración diciendo, y ahora Señor, mira sus amenazas. Y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bueno, ellos reconocieron que todo lo que había pasado con Jesús era cumplimiento, que ya Dios lo había determinado. Pero lo que nosotros vemos muchas veces es que el malo hace la maldad y los justos a veces sufren y nosotros vemos que eso es injusto. Pero aun cuando las cosas que suceden nos parecen a nosotros que son injustas, Dios tiene el control. Y los planes y los propósitos de Dios prevalecen por encima de la maldad. En medio de la maldad y de la injusticia que hay en este mundo, la justicia de Dios sobresale y se manifiesta. Así que la injusticia del pecador hace resaltar o sobresalir la justicia de Dios. Y eso es lo que dice en Romanos 3:5. En medio de la maldad de este mundo, el hombre puede reconocer y anhelar la justicia de Dios. Este es un punto muy importante, mis queridos hermanos, para todos nosotros que somos creyentes. Que nosotros podamos entender que Dios tiene control de todo, aún de estas cosas que parece que son contrarias a lo que debiera de ser o a lo que nosotros quisiéramos. Pero fíjese que la oración de ellos, primero reconocen que Dios es soberano sobre todas las cosas y luego no se están lamentando, cogiéndose pena ellos mismos porque los azotaron o porque les interrumpieron la obra tan poderosa que ellos estaban haciendo. No se lamentaron. No pidieron ninguna venganza para las personas que les estaban haciendo daño. Ni siquiera pidieron que Dios los protegiera para que no le volviera a pasar algo así. Lo único que pidieron era que el Señor les diera valor para continuar predicando.
y que Dios lo siguiera usando en milagros y señales, de manera que el pueblo pudiera darse cuenta que su Hijo Jesús, quienes ellos decían, ya nosotros lo matamos y ya Él no existe, verdaderamente existe, vive y es real y todavía sigue haciendo milagros y maravillas. En otras palabras, ellos lo que querían era obedecer al Señor en lo que el Señor les dijo y que se manifestara la verdad de que Jesús estaba vivo, aunque ellos lo acababan de matar. Bueno, el resultado fue que la Biblia dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Eso produjo un temblor de tierra, digo yo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Ahí mismo el Espíritu Santo los llenó de valor para ellos continuar predicando. Bueno, muchas veces nosotros nos quejamos de que Dios no contesta nuestras oraciones. Yo no sé si usted alguna vez se ha quejado o alguna vez ha oído a alguien decir: llevo años orando, pero Dios no me contesta, yo no sé qué pasa, y comentarios de esa clase. Ay, pero es que si nosotros dejáramos de quejarnos tanto, a veces nos estamos quejando por boberías, cosas que no tienen tanta importancia. Y si nosotros nos dispusiéramos a hacer lo que Dios espera de nosotros, si nuestras oraciones fueran para que el Señor nos ayude a realizar su obra, para que el Señor nos dé valor, para que el Señor nos dé palabra, para que el Señor ponga en nosotros ese sentir, esa pasión para hablarle a otras personas de Cristo, las oraciones serían más contestadas con más efectividad. Porque a veces nosotros estamos solamente pidiendo cositas pequeñas que no tienen tanta importancia y buscando nuestra comodidad, nuestra prosperidad, recibir más beneficios de parte de Dios. Si nosotros pudiéramos dejar de pensar tanto en nosotros mismos, pusiéramos más la mirada en las cosas espirituales y en el mundo que está perdido, si dejáramos de estar buscando las añadiduras, si nosotros pudiéramos fijar nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe y nos ubicáramos en el lugar de siervo, dejar de estar tratando de torcerle el brazo a Dios para que complazca mis antojos innecesarios, de seguro que Dios oiría y de seguro que Dios respondería. El apóstol Santiago dice en su epístola: ustedes piden y no reciben porque piden mal para malgastarlo en sus propios deleites. En los tiempos de los apóstoles, el sumo sacerdote era la autoridad máxima en la iglesia. Y desobedecer lo que un sumo sacerdote dijera era casi igual que desobedecer a Dios. O sea, el sumo sacerdote se había elevado tanto su posición, que la persona que lo desobedecía a él, ese era digno de castigo, de cárcel y quizás hasta de muerte, porque era imposible que alguien fuera a desobedecer lo que el sumo sacerdote dijo. Con todo, Pedro y Juan están delante del sumo sacerdote y de todo el concilio, y ellos están explicándole que ellos tienen que seguir hablando y que ellos tienen que predicar y que Cristo vive, aunque ellos crean que Cristo ya murió y ya no existe más, que sí, Cristo vive porque ha resucitado de los muertos. Estaban contradiciéndolo completamente. Cuando ellos los intimidaban y le decían, les prohibimos que sigan hablando, Pedro le decía: pero juzguen ustedes si lo vamos a obedecer a ustedes o si vamos a obedecer a Dios. No es posible, no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso era considerado una falta horrible, porque se están rebelando, están declarando abiertamente que no se van a someter a lo que el sumo sacerdote está diciendo. Pero es que los discípulos habían llegado al completo entendimiento de que Dios es el Rey soberano. Por eso es que ellos se refieren así cuando oran y le dicen: soberano Señor.
Él es el soberano y Él es el que tiene la última palabra. Él sigue siendo el Altísimo, el Todopoderoso y el Rey de Reyes. Así el salmista David en el Salmo 103:19 lo explica bien claro y dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En otras palabras, Dios tiene su trono en el cielo, pero Él está presente en todo lugar y su reinado domina sobre todo. No es nada más sobre los ángeles que están en el cielo, es en la tierra aquí también. Sin embargo, pues nosotros vemos que en este mundo suceden muchas cosas malas que no debían ni de pasar. Cosas que nosotros sabemos que no pueden ser voluntad de Dios, sino que son causadas por la maldad del hombre. Pero vemos que aunque Dios es soberano, Él pudiera controlarlo todo e impedir todo el mal, Dios permite una cantidad de cosas que nosotros no podemos ni entender por qué. Hay tantas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué mueren niños inocentes de hambre en los países pobres? ¿Por qué hay guerras entre las naciones y se matan unos a otros? ¿Por qué hay criminales, ladrones y asesinos sueltos por las calles haciéndole daño a gente inocente? ¿Por qué Dios no para todo el mal de este mundo? A veces no podemos entender esas cosas. Y casi que nos parece que Dios no tiene el control, el malo hace lo que quiera y Dios no lo puede controlar. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y nos vamos a ir al libro de Génesis, desde que Dios creó este mundo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con voluntad propia y con capacidad para escoger lo que quería hacer. Desde la creación, Dios le dijo a Adán lo que él podía hacer y lo que no podía hacer. Y no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén y disfrutaron de ese precioso lugar que Dios había hecho para ellos. Porque que en un capítulo diga que Dios los puso ahí, en el próximo capítulo diga que pecaron y Dios los sacó de ahí, no quiere decir que ellos fallaron al segundo día de estar ahí y ya lo perdieron todo. ¿Quién sabe cuántos años ellos vivieron ahí disfrutando de los beneficios de estar en un lugar perfecto? Y disfrutaron de vivir una vida perfecta. Pero llegó el día en que sucumbieron al pecado. Llegó un día donde la tentación fue más fuerte que la voluntad. Y ellos se rindieron, primero Eva y luego él, los dos desobedecieron lo que Dios les había dicho. Podían hacer todo, podían comer de todo excepto de un árbol, pero no pudieron resistir y llegó el día en que quisieron probar la fruta de ese árbol. Bueno, naturalmente Dios les permitió que ellos hicieran su decisión y no los obligó a que ellos tenían que hacerlo. Porque Dios no quiere que nosotros le sirvamos por pura obligación, ni nos ha hecho en una forma en que somos como una marioneta que Él mueve con unos hilitos y nosotros nos movemos según la marioneta, según los dedos de Dios se muevan para arriba o para abajo. Eso no era lo que Él quería. Él había creado seres humanos con voluntad, con entendimiento suficiente para que ellos supieran escoger y valorar los beneficios de lo que Dios les estaba dando, los privilegios que Dios les estaba dando, y que de su propio corazón ellos decidieran amar y servir a Dios obedeciéndole en todo. Pero no pudieron. Como no pudieron, Dios, como es soberano, tenía el derecho de sacarlos de ahí. Porque desobedecieron, no quieren seguir bajo el sistema que Dios les ha pedido que hagan, tampoco pueden disfrutar de los beneficios que estaban en el jardín del Edén. Así que perdieron ese privilegio, fueron echados fuera y tuvieron que comenzar una nueva forma de vida
trabajando, pasando trabajo y cuantas otras cosas, inclusive que por causa del pecado del hombre fue que se introdujeron en el mundo los dolores, las enfermedades y la muerte. Bueno, entonces Adán y Eva tenían 2 hijos originalmente y la Biblia dice que algo parecido pasó con ellos 2. Uno se dedicaba a labrar la tierra, el otro se dedicaba a cuidar los animales. Pero cuando vinieron a hacer ofrendas delante de Dios, Abel, que era el que cuidaba los animales, buscó lo mejor para traérselo a Dios, la mejor de las ovejas. Y con eso él demostró el amor, el aprecio, el agradecimiento que sentía por Dios, buscando lo mejor. El otro, la Biblia dice, trajo del fruto del campo. Parece que agarró cualquier cosa. Hay que hacer un sacrificio. Bueno, vamos a poner esto y ya. Y Dios vio su intención de su corazón, que no era la mejor, no lo estaba haciendo. Y es como el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios sabe lo que nosotros hacemos, no solamente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. ¿Qué es lo que nos está motivando? Si lo estamos haciendo en agradecimiento y en amor, reverencia hacia Dios, o si lo estamos haciendo por pura costumbre, por pura obligación, por rutina. Y Dios no le agrada ese tipo de servicio. Entonces Caín se enojó mucho con Abel. Dios vio eso y Dios le habló a Caín para que ustedes se den cuenta de la bondad de Dios. Antes de que la persona cometa una falta, Dios le advierte, Dios busca la manera de que esa persona pueda recapacitar. Y mira cómo lo dice en Génesis capítulo 4, pero lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, porque la forma que lo dice, ¿cómo se dice la palabrería? Es más sencilla y más fácil de entender. Génesis 4, 6 y 7. Entonces le dijo Dios, ¿por qué estás tan enojado? ¿Y por qué tienes tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar tu cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Sí? Dios le está tratando de iluminar el pensamiento a que no hay razón. Si él hubiera hecho las cosas correctas, también él hubiese sido elogiado, pero porque el otro lo haya hecho, no hay razón por qué enojarse con el otro. Enójate contigo mismo porque no lo hiciste bien, pero ¿por qué te tienes que descargar en el otro? Y entonces Dios le termina diciendo una advertencia seria. El pecado está esperando el momento de dominarte, pero tú podrías dominarlo a él. En otras palabras, aunque te sientas así, tú tienes la capacidad para controlar esos impulsos. Eso es lo que se llama dominio propio. Todo ser humano tiene la capacidad de controlar ese impulso de hacer algo que no está bien. Pero a pesar de que Dios se lo dijo, él quiso dejarse llevar de la ira, del odio que estaba cogiéndole a su hermano y se levantó y lo mató. Después que Dios le había hablado. Así que Dios le advirtió, pero él decidió seguir con su enojo y seguir con el plan que tenía en su cabeza. Y Dios le permitió que lo hiciera. Dios podía haberlo agarrado y decirle, pues no, tú no vas a hacer esto y no te voy a dejar. Solamente lo advirtió, porque otra vez lo mismo. Dios no quiere tenernos obligados. Dios quiere que nosotros le sirvamos de corazón sincero. Y si nos advierte en diferentes formas. Pero al final nos deja a que cada uno de nosotros decida si va a obedecer a Dios o si se va a dejar llevar de cualquier mal pensamiento que le venga a la mente. Así que Dios lo dejó que cometiera ese crimen, pero como él es soberano, después que lo hizo, lo llamó a cuenta. Entonces a Caín también le pone otra sentencia y lo expulsa otra vez. Ya Adán y Eva habían sido expulsados del jardín del Edén,
pero todavía ellos estaban con su familia, tenían un núcleo. Ahora él expulsa a Caín que se vaya solo, que ya no tenga ni siquiera el apoyo y la protección de su familia, que se vaya errante. Le dijo errante, quiere decir no tienes el lugar de donde estás, sigue, vete, camina para donde puedas. Es notable que Dios estaba bien ofendido por la actitud de Caín. Es notable que Dios esperaba otra cosa de él. Y yo sé que todo ser humano tiene la capacidad para recapacitar y ver las cosas en otra forma. Nosotros no tenemos que dejarnos llevar del mal. Nosotros podemos controlarnos y volver a recapacitar, hacernos despertar, hablarnos a nosotros mismos, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? Y parar. Pero si Dios no se lo impidiera, si nosotros dijéramos, pero pobre Abel no tenía la culpa, Dios no debía haber dejado que eso pasara. Si Dios no hubiera dejado que Caín realizara lo que hizo, tampoco podía haberlo castigado después. Así que lo que yo entiendo de estas ilustraciones bíblicas es que Dios, aunque no le gusta lo que la persona va a hacer, y Él tiene el poder para controlarlo y obligarlo a no hacerlo, Dios lo deja que Él decida por su propia cuenta, pero si decide mal, entonces le puede poner una sentencia. Si Dios le hubiera amarrado las manos y no lo deja salir, entonces Él no hubiera podido matar a Abel, pero tampoco Dios podría haberle dicho, ¿por qué hiciste esto? Porque no lo pudo llegar a hacer. Así que es un poco extraño, pero yo veo que Dios es bueno. Dios nos ama. Dios nos da oportunidades. Y nosotros decimos, ¿pero por qué permitió que mataran a Abel? Bueno, Abel estaba bien con Dios y tan pronto lo mataron, él fue a estar todavía en mejor vida. Pero aún Dios está pensando en Caín. ¿Se da cuenta hasta dónde llega la bondad de Dios? La misericordia de Dios. El asunto por qué la gente se desenfrena a hacer lo malo es que nosotros tenemos un enemigo de nuestras almas, que es el diablo y Satanás, que desde el principio se manifestó como serpiente, pero luego no se ha manifestado en una forma visible. Él es un ser espiritual, no lo vemos, pero Él está continuamente insinuándonos al mal. Eso es lo que el apóstol Pablo describe en la epístola de los Gálatas como la lucha entre la carne y el espíritu. Hay una batalla dentro de cada ser humano por el bien y el mal. En un sentido que quisiéramos hacer lo bueno, pero por otro lado el enemigo está tratando de inducirnos al mal y tratando de ponernos en contra de Dios. Los creyentes generalmente nos aferramos a Dios, y aunque el enemigo nos tiente y nos instigue a hacer lo malo, tratamos de controlarnos al máximo porque no queremos ofender a Dios. Pero la mayoría de la humanidad cae en las trampas del diablo y se ponen en contra de Dios. Sin embargo, Dios ama a toda la humanidad. Y aún en el Nuevo Testamento nos dice el apóstol Pedro que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero les toca a cada ser humano escoger y decidir lo que hará. Josué lo puso así de claro cuando él dio su discurso de despedida al pueblo de Israel, después que entraron en la tierra prometida y ya él era viejo, después que terminaron todas las conquistas. Dice: escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses que adoraban vuestros padres allá en Egipto, o a los dioses que adoran los cananeos de la tierra en que hemos poseído. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ve, cuando estaban en Egipto se contagiaron con las adoraciones de aquellos dioses. Dios los sacó. Durante el desierto Dios les dijo que no fueran idólatras y que no creyeran y le adoraran y sirvieran otros dioses. Pero entonces entran a Canaán y aquí los cananeos tienen otras adoraciones y otros dioses diferentes y rápido empiezan a
contagiarse con eso. Y Josué dice, pero ¿cómo va a ser posible? Salimos de los dioses egipcios y ahora ustedes están metiendo dioses cananeos en sus casas. Él terminó un poco frustrado viendo que el pueblo se desviaba espiritualmente tan fácil. Y le dice, ustedes cojan lo que ustedes quieren, pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Y ojalá que usted y yo podamos hacer esa decisión. Yo quiero obedecer a Dios. Y yo, en lo que yo pueda, yo voy a meter a toda mi familia en esto. Voy a influenciar con mi consejo, con mi enseñanza y con mi ejemplo, para que toda mi familia le sirva solamente a Dios. Y no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo. Caín decidió dejarse llevar de la ira, y sus descendientes, después que él se fue, sus descendientes detrás de él, todos siguieron lo malo. La Biblia dice que después de la muerte de Abel y Caín se fue, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, le llamaron Set. Y la Biblia dice que con el nacimiento de Set, los hombres comenzaron a adorar a Dios. Quiere decir que los descendientes de este tercer hijo fueron muy bien enseñados para que amaran y sirvieran a Dios. Pero pasó el tiempo y viene una generación y otra y otra. Fíjese que en la Biblia, usted mira en el Génesis que dice una cosa en el capítulo 3 y otra completamente distinta en el 4. Usted ve que Dios los está bendiciendo, los está ayudando. Al próximo capítulo la gente está haciendo lo malo. Y al fin y al cabo, uno le parece que las cosas pasaron una detrás de la otra. Hay cientos de años en medio de cada uno de esos capítulos. Porque cuando llega el tiempo de la vida de Noé, la Biblia dice que había una población extensa. O sea, las generaciones se habían aumentado muchísimo. No eran 10 o 12 personas, ahora eran una nación completa. Y todos estaban inclinados al mal. Cuando la Biblia dice que Dios miró sobre la tierra y vio que todos se habían corrompido y decidió destruirlos, mandar un diluvio, no eran 2 o 3 gentecitas, era una nación completa. Y Dios solo encontró a Noé y a su familia, que todavía tenían el temor de Dios y lo servían a él. Y Dios decidió salvar a Noé y sus hijos con sus esposas, y envió un diluvio que acabara con toda la tierra. Bueno, eso es otra demostración de la soberanía de Dios. Dios tiene el derecho sobre la humanidad porque Él es el creador. Nosotros, como hijos de Dios, por derechos de creación, nosotros tenemos que respetar a Dios. Pero cuando la humanidad se desvía y se va hacia lo malo, Dios tiene el derecho de destruirla. No hay nada de injusto en eso, porque Él es el creador de todas las cosas. Dice el Salmo, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos los habitantes de toda la tierra son creación de Dios, y Dios es Rey soberano sobre todos ellos. Cuando pasó el diluvio, Dios destruyó a todos los malos. Los hijos de Noé salieron del arca. Era una nueva etapa de vida. Tenían la oportunidad de comenzar de nuevo y de comenzar bien. Si Noé amaba y servía a Dios, y Dios vio que era justo y que su familia también estaba con él en esa línea de pensamiento, entonces todos debían de haber sido igual, continuar igual. Además, los hijos de Noé y sus esposas vieron el diluvio, vieron lo que pasó, sabían exactamente los beneficios y los privilegios de servir a Dios, que ellos fueron librados del diluvio, salvados en una forma milagrosa. Y las consecuencias de retar a Dios y de ofender a Dios, que Dios destruyó a todo el mundo en el diluvio. Yo creo que eso tiene que haber hecho un gran impacto en la vida de ellos. Pero pasan los años, se mueren los viejos, la nueva generación es diferente, pero todavía se recuerdan porque se les ha contado. Acuérdense que en aquellos tiempos no existía la Biblia, ellos no tenían una Biblia donde está escrito todo.
Lo que ellos sabían era lo que contaban los mayores, cuentan esto y así ellos se enteran. Pero los hijos lo sabían, quizás los nietos lo sabían, entonces vienen los bisnietos, los tataranietos, los próximos, cuando usted viene a ver, empiezan a surgir generaciones que no tienen idea. Han oído decir, pero no tienen los detalles, no se dan cuenta de la importancia. Cuando uno ha vivido una situación, una crisis, una situación trágica, uno la explica en la forma en que a uno le impresionó. Yo me imagino que los hijos de Noé, cuando hablaban del diluvio, lo tenían que hablar como algo terrible porque ellos estuvieron ahí, lo vieron. Pero el que lo está contando porque me dijeron mis abuelos esto, yo oí decir del bisabuelo esto y esto, la historia va perdiendo, no sé qué palabra usar, la emoción, vamos a ponerlo así. Y solamente se vuelve en un bla, 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 una historia más. Y luego al final uno dice, ¿será verdad que eso pasó? ¿Será verdad que una lluvia pueda...? No, las lluvias no son así, nunca hemos visto algo así, y empiezan a dudar si eso será un cuento o si se lo están diciendo para asustarlo, pero en realidad eso no pasó, y empiezan a perder el temor de Dios. Qué triste, pero es una realidad. Los hijos de Noé son los que han poblado el mundo entero. Según uno mira históricamente, la descendencia de Sem pobló el área de Mesopotamia, Persia, India, China, toda esa área hacia allá. La generación de Cam cogió el área bajando por Palestina hacia el continente africano, toda esa área. Y la descendencia de Jafet se subieron hacia el norte y poblaron toda el área de Europa y Asia. Quiere decir que pasaron cientos y cientos de años. Eso no pasa ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Pasaron cientos de años, pero toda la humanidad poco a poco se fue alejando de Dios. Queridos hermanos, nuestro Dios es rey. Él es el rey de la gloria, dice la Biblia. Como tal, Dios es soberano, Dios es el Altísimo, Dios es el Todopoderoso, y nosotros le debemos honor, gloria, honra y alabanza, obediencia y fidelidad. No solo porque sea nuestro rey, sino porque es un rey bueno, porque es paciente, porque es misericordioso, porque Él nos ha hecho bien, porque Él nos aconseja, porque Él nos dirige, porque nos consuela en nuestras aflicciones, Él nos socorre en nuestros peligros, Él nos anima, Él nos fortalece y Él nos brinda su protección. El amor de Dios no tiene límites. La misericordia de Dios es incomparable. Su consejo es siempre sabio. Sus juicios son siempre justos. Su palabra es lumbrera a nuestro camino. Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando nosotros seguimos sus enseñanzas, encontramos la vida eterna. Recibimos nuevas fuerzas para andar por la senda de la vida. Somos renovados por su gracia y nos llenamos de esperanza. Esa esperanza produce gozo inefable y glorioso dentro de nosotros. Y al mismo tiempo que su amor es derramado en nuestros corazones, una paz inmensa nos invade que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más podemos desear? En Dios encontramos todo lo que el ser humano necesita para ser feliz. Y el saber que Dios es soberano, que Dios tiene control sobre todas las cosas, aunque nosotros no podamos entender por qué pasan, eso debe darnos paz. Querido hermano, nosotros no estamos solos en medio de este mundo malvado. Nosotros no estamos a expensas de lo que el impío quiere hacer con nosotros. Nosotros tenemos un Dios soberano
que aún puede usar las peores tragedias de la vida y tornarlos en algo de valor, en algo de provecho para nuestras vidas. Y lo que el diablo planeó para destruirnos puede resultar en una bendición disfrazada, vamos a decir. El sufrimiento de los apóstoles, que ellos fueron arrestados, que fueron azotados y que fueron amenazados de que no siguieran predicando, resultó primero que Dios hizo que temblara aquel lugar y que ellos recibieran una doble unción del Espíritu Santo. Pero también porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo, eso resultó en que ellos empezaron a predicar otra vez llenos de entusiasmo y miles de almas se convirtieron, se bautizaron y se entregaron a Dios para servirle. Entonces ahora ya no era un grupito pequeño, ahora eran 3,000 que se convirtieron el día que el cojo se sanó, 5,000 que se convirtieron en la próxima predicación que hizo Pedro. Y cuando usted viene a ver, lo que parecía que el diablo estaba ganando, Dios lo estaba tornando en bendición y en salvación para otra gente. Así que usted y yo, mi querido hermano, tenemos que entender que Dios es soberano. No solo sobre nosotros que somos cristianos, sino sobre todo el mundo, sobre todo reino, sobre toda potestad humana y angelical. Dios tiene dominio sobre todo, dijo el salmista David. No te confundas, porque veas que el impío hace lo que quiere y parece que está ganando. Mira el consejo del Salmo 37. Voy a leer algunos versos de este salmo, porque creo que nos ayudan tanto a entender este concepto. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Queridos hermanos, nosotros tenemos que confiar en Dios, aunque no veamos las cosas que nosotros queremos que fueran. Aunque parezca que el malo se está saliendo con la suya y los justos estamos siendo maltratados. Aunque no podamos entender nada, tenemos que saber que al final de todo, el Señor va a restaurar todas las cosas. Al final, Dios tendrá victoria completa sobre el mal. Dios va a establecer su justicia y dará recompensa a los que han esperado en Él. En esa esperanza, nosotros nos sostenemos, no como si estuviéramos sobreviviendo ahí nada más, sino como quienes estamos viendo la victoria por la fe, que un día va a ser nuestra. Viendo las cosas que no son como si fueran. Esperando la restauración de todas las cosas y la redención que se efectuará en el día postrero. Esa fe es la que nos sostiene como viendo al invisible hasta que esta carne corruptible se vista de incorrupción y lo mortal sea vestido de inmortalidad y la muerte no exista más. Cuando veamos cumplidas las promesas de Dios y al fin tengamos la victoria completa por medio de nuestro Señor Jesucristo y podamos ver que nuestro trabajo en el Señor no fue en vano, que nuestras angustias y nuestras tribulaciones no fueron en vano, porque Dios nos dará recompensa por todo el sufrimiento que tuvimos que pasar. Cuando veamos con nuestros ojos la justicia de Dios manifestada, cuando veamos toda la tierra doblando sus rodillas delante de nuestro Dios,
y tengan que reconocer que Él es el único soberano Dios, creador del cielo, de la tierra, el Rey de gloria que va a reinar con vara de hierro, dice la palabra. Pero por ahora vamos a seguir los consejos del Salmo 37. No te impacientes a causa de los malos, confía en Dios, haz el bien, encomienda a Jehová tu camino y guarda silencio ante Jehová. Querido hermano, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios nos ayude a mantenernos tranquilos a pesar de las injusticias de la vida. Que ninguna de estas cosas nos lleve a perder nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Que siempre busquemos la dirección de Dios en medio de nuestras angustias. Que podamos mantenernos callados sin quejarnos, sin lamentarnos y mucho menos sin rebelarnos o salirnos de la voluntad de Dios, sabiendo que Él es el único Dios verdadero, creador y sustentador de todas las cosas. Él es nuestro Rey soberano. Bueno, mi querido hermano, así que con eso me voy a despedir. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes. Dios me los bendiga, que pasen una feliz noche. Yo soy la pastora Raquel Martínez.